Hola, buenos días a todas las personas que empiezan a madrugar con nosotras, a conectarse con nosotros. Estamos felices de volver después de un merecido descanso de 2 sábados. En esta mitad de año estamos de regreso aquí en Conexión a Mamás, felices de volvernos a encontrar, de volvernos a ver y de volver a charlar, de volver a dialogar aquí en este espacio. Bienvenidos, bienvenidas a las personas que se empiezan a conectar temprano con nosotras. Esperamos que Dios les regale un bendecido sábado, que este día sea maravilloso y que podamos disfrutarlo en compañía de nuestro Dios. Así que vamos a invitar a las personas que se están conectando en este momento, que compartan este live con sus amigos, con sus familiares, que podamos conectarnos más personas en este espacio. Voy a saludar por aquí a mi compañera Paula. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Jenny, buenos días, ¿cómo estás? El Señor te bendiga, qué rico verte y qué rico poder estar aquí a esta hora de la mañana compartiendo en este hermoso espacio de conexión a mamá. Cierto, qué rico madrugar. Pau, bienvenida a este espacio. Vamos a conectarnos con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial y luego les presento a la invitada de hoy. ¿Parece? Claro que sí. Allí donde estamos, entonces les invito a hacer una oración. Querido Padre, te damos muchas gracias porque nos das la vida, porque nos has dado salud, porque nos permitiste tener una semana más, de pronto llena de actividades, de cargas, de estrés, pero también te agradecemos muchísimo por el sábado. Gracias por este espacio, este oasis que nos regalas para descansar, para conectar, para meditar en ti, Señor. Y gracias porque nos permites también este espacio de encuentro. Bendícenos, bendice a cada persona que se está conectando en esta mañana, cada persona que nos verá en diferido también, y que el tema que hoy vamos a desarrollar y la serie que hoy empezamos sea de gran bendición para muchas personas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy estuvimos trabajando el primer semestre, eh, muchísimos temas interesantes, ¿no? Estuvo súper buena la serie del primer semestre. Y este segundo semestre vamos a empezar una serie que la titulamos ¿Qué harías si? ¿Cierto? Son situaciones que podemos vivir como padres, como familias y que a veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, no tenemos ni idea. Y pues este espacio ha sido un espacio de crecimiento, ha sido un espacio de aprendizaje y queremos trabajar en ese qué harías sí, ¿cierto? Situaciones que se nos pueden presentar en la vida cotidiana. Y para eso voy a presentar a nuestra invitada internacional de hoy. Jessy, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días desde la ciudad de Internacional Medellín. de la casa. Desde la lejana Eh, ciudad de Medellín. sí, aquí desde los lados de cerca a la Universidad Adventista. Muy buenos días para Jen, para Pau. Qué alegría poderlas ver en esta soleada mañana de sábado. Qué rico, Jessy. Gracias por estar con nosotras y por preparar el tema para hoy. Estábamos entonces contándole a nuestra audiencia que vamos a trabajar una serie que se llama ¿Qué harías si? Así que cada sábado van a ver la pregunta, ¿qué harías si? Y ahí vamos a completar situaciones. Si ustedes tienen alguna situación cotidiana, algo que les inquiete y que quieran compartirnos, nos pueden dejar su mensaje a través del chat o nos pueden escribir al WhatsApp o nos pueden dejar un mensaje interno, como quieran, ¿cierto? Pero tenemos esa opción de que nos podamos comunicar y que nos puedan contar qué situaciones nos están preocupando y que podamos trabajarlas aquí a través de nuestras conexiones de cada sábado. El tema de hoy, Pauli. Así es, Jenny. Iniciamos con nuestra serie de ¿Qué haría si? Y de hecho, muchos de los temas que desde ya estamos preparando para desarrollar aquí en nuestro espacio de conexión fueron preguntas que se nos plantearon en cada uno de los encuentros. ¿Qué puedo hacer si? ¿Qué hago si tengo esta situación? Entonces nos surgió como de forma muy creativa elaborar esta serie donde vamos a desarrollar estas diferentes preguntas.
Y nuestra temática del día de hoy titula ¿Qué harías si tu hijo muestra resistencia para ir a la escuela? Estrategias para fomentar la resiliencia, un término que escuchamos mucho, que muchas veces empleamos, ¿cierto? Sí, hay que ser resiliente, les decimos a nuestros niños con todo con todo el uso de la palabra, tienes que aprender a ser resiliente, pero realmente entendemos qué es ser resiliente, realmente estamos comprendiendo lo que significa y lo que todo esto conlleva. Realmente somos resilientes nosotros para poder enseñarle a nuestros hijos, precisamente para desarrollar este primer tema de nuestra serie, ¿Qué haría así? Tenemos a Jessie, que el día de hoy nos va a contar y nos va a hablar sobre qué es la resiliencia, qué connota el término resiliencia y por qué es importante desarrollarla en estos primeros años en la infancia. Claro que sí, Pau. Bueno, un saludito muy especial también a las personitas que están ahí conectándose. Gracias por estar de nuevo aquí este sábado con nosotras, conversando de estos temas tan interesantes. Y como decía Jen, como decía Pau, con esta nueva serie que vamos a arrancar ahorita de qué haría sí. Mira que justo cuando estábamos aquí organizando estas temáticas y yo vi este tema, dije, bueno, creo que quizá para muchas de nosotras o muchos de nosotros nos cae como anillo al dedo hablar un poco sobre esto de empezar el colegio de nuevo. Eh, Me imagino que ustedes, yo sé que sí, ya esta semanita que arranca el lunes, nuestros chiquis empiezan de nuevo este desafío, ¿sí? Esta, digamos, experiencia escolar. Y al menos en mi caso, yo desde unos días atrás ya vengo preparando a mi hijo para ya el lunes, tienes que otra vez levantarte temprano, tienes que volver a acostarte temprano en la noche, como volverlo a encaminar poco a poco a esa rutina que venía teniendo antes de salir a vacaciones, porque así hayan sido 3 semanitas, yo sé que de pronto fueron 3 semanitas en las que toda esa rutina que les teníamos quizás se modificó un poco por un asunto del descanso, de tenerlos en casa. Y pues obviamente pienso que es importante como esa preparación previa para que el lunes cuando estemos allá muy 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, amor, vamos arriba, levántate, no sea tan difícil, ¿sí? Sin embargo, pues eso no es garantía. Muy probablemente va a ser un lunes bastante complejo para todos y todas levantar a nuestros chiquis para ir al cole y que seguramente también será una semana en la que habrán quejitas, es que vea, se le olvidó las tablas y ya se las sabía, es que vea, no quiere leer, es que no quiere escribir. Entonces es como ese nuevo proceso de adaptación, ¿sí? Que ellos seguramente tendrán, ellos y nosotros como padres y como familia, estaremos ahí justamente poniendo a prueba esa resiliencia de la que Pau habló hace un rato. Entonces, estudiando un poco pues el tema que vamos a conversar hoy, me encontré un texto escrito por un autor llamado Jorge Barudi y él menciona que, y lo voy a leer textualmente, como lo menciona él, me pareció un concepto bien interesante. Dice, la resiliencia es una actitud y una capacidad para hacer frente a la adversidad. Es, por tanto, un potencial de esperanza que facilita los recursos para recuperarse de situaciones difíciles e incluso traumáticas. Entonces, aquí en esta definición hay varios puntos importantes que pues vamos a empezar ahí a tener presentes para entender qué es la resiliencia. Miren que habla de una actitud, pero también de una capacidad. Lo que significa, incluso yo pensándolo desde el punto de vista neuropsicológico, lo que esto impacta a nuestra mente y a nuestro cerebro es lo siguiente. Cuando hablamos de una actitud, hablamos de una decisión. Entonces yo pienso que de alguna manera la resiliencia también es una decisión. Es decir, si yo de alguna manera tengo una actitud negativa
y no quiero hacerle frente a la vida, voy a ser una persona pesimista, voy a ser una persona ansiosa, voy a ser una persona que no va a poder salir adelante. Pero si yo por el contrario decido ver las cosas de la forma más positiva posible, entonces podré hacerle frente con mayor facilidad a la adversidad. Y pues desde el punto de vista psicológico, cuando hablamos de ver las cosas desde el punto de vista más positivo posible, no significa que nosotros pretendamos estar siempre alegres, siempre felices, porque eso es algo imposible. El ser humano por lo general tiene como unos momentos en los que está bien, normal, y otros en los que probablemente no esté tan bien y esté un poco aburrido. Pero aún así la actitud que yo tomo frente a eso es mía. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es que a veces uno empieza a echarle la culpa de sus comportamientos y sus actitudes a otra persona. Entonces uno dice, es que por tu culpa estoy triste, es que tú haces que yo me sienta mal. Y yo creo que a veces lastimosamente uno quizás sin darse cuenta le puede estar cargando a sus hijos de esa responsabilidad cuando no se Es que me acuestan a hiciste enojar. tiempo. Exacto, es que mira, mamá está brava por tu culpa. Es que como no me obedeces, mamá está triste. Entonces empezamos como a manipularlos emocionalmente con este tipo de cosas y a la final estamos generando que nuestros hijos no sean resilientes y que nosotras como madres o nosotros como padres tampoco lo seamos. ¿Sí? Entonces la Ujú. resiliencia finalmente también termina siendo un tema de decisión, es un tema de actitud frente a la adversidad, frente a las cosas que a veces se nos salen de control. ¿Sí? Porque es que la vida es así. Uno no puede pretender siempre tener todo así bajo un control extremo, porque hay cosas que definitivamente sí se salen de nuestras manos. Y los que menos tienen que cargar esa responsabilidad, pues son nuestros hijos, o son nuestros Ujú. familiares, o nuestra pareja, porque nosotros somos adultos y tenemos que también aprender a responsabilizarnos de lo que hacemos y de lo que decimos. Ujú, ¿Sí? así es. Sí, bueno, yo vi esta semana, creo que fue o la semana pasada, una frase que decía, la resiliencia no evita el dolor, sino que lo transforma en aprendizaje. Ujú. Y me llamó mucho la atención porque a veces queremos como evitarle esos estreses, esos Sí, dolores, el como dice la sufrimiento. frase, a los niños, el sufrimiento, ¿cierto? Y no, no es eso lo que buscamos. Es que si se estresa, bueno, busquemos qué es lo que te está estresando y cómo lo podemos solucionar, qué podemos hacer, ¿cierto? Entonces, yo también esta semana hablaba con Sarita y al principio estaba con muchas ganas de volver al colegio, pero ya los últimos 2 días Sí. como que, ay, no. Entonces, Ajá. ¿por qué no quieres volver? O si quieres volver, no, sí, pero es que qué pereza otra vez madrugar. Entonces, a veces uno no se dedica el tiempo, ¿cierto?, a escucharlos, de qué es lo que está pasando, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, sino que empezamos, ya, ¿cierto?, con los estreses y los volvemos ansiosos nosotros mismos y les Sí, quitamos sí, sí. esa oportunidad de resiliencia y de comprender qué es lo que estoy sintiendo en este momento, cómo me estoy sintiendo frente a la situación que vamos a empezar otra vez, ¿sí? Entonces, frente a eso, Jessy, pues para mí ha sido difícil en la maternidad, te confieso aquí, y ya lo había dicho en alguna ocasión, las rutinas, para mí es complejo porque a mí no me gustan las rutinas, Sí. pero fue algo que aprendí que es necesario y que los niños lo piden, o sea, es una cosa que es inevitable si uno quiere Sí. hacer un buen proceso, establecer con ellos. Entonces, ¿qué papel juegan esas rutinas, lo que nosotros les decimos, ¿cierto?, en el desarrollo de esa resiliencia en los niños? Bueno, es súper importante, Jen, porque de alguna manera, pues a ver, el tema de las rutinas creo que ayuda en primera instancia a que el cerebro configure como una serie de maduración, sí, que es necesaria, es vital. También vamos a mirar qué tipo de rutina es la que realmente queremos establecer con ellos, ¿sí? Eh, yo pienso que, a ver, una cosa es las rutinas que nosotros como adultos podemos tener y otra cosa son las rutinas que estamos enseñándole a nuestros hijos.
Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces nosotras, sin enseñarles a ellos las rutinas, ellos ya las tienen. O Ellos las sea, ellos, establecen. sí, sí. Y es algo que ellos van haciendo, incluso a veces sin uno enseñárselas o estar muy pendiente de que sí cumplan o no cumplan con una rutina. Entonces, por ejemplo, la rutina de acostarse. Ellos a veces solitos ya saben qué es lo que tienen que hacer. Que lavarse los dientes, que ir a ponerse la pijama, que hacer el cultico de oración, la lecturita, ese versículo que les estamos enseñando en la noche. Y a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a veces uno está tan cansado que uno dice, ay hijo, hoy no leamos el versículo, o hoy vamos a hacer otra cosa. Y yo, no mamá, nos estamos aprendiendo los mandamientos y entonces los tenemos que decir todos. Entonces uno ahí es así. Entonces, es un asunto en el que a veces uno falla, digámoslo de alguna manera, por querer facilitar un poco el asunto, pero para ellos como niños ya está algo establecido y estructurado. Entonces yo pienso que así estemos cansadas, así ya no podamos con el sueño de la noche, es importante poderles ayudar a ellos a mantener esa rutina porque eso es lo que les está dando a ellos esa fortaleza, ¿sí? Entonces, acá, volviendo a lo que este autor mencionaba, miren, les cuento que encontré que él habla de dos tipos de resiliencia. Habla de la resiliencia primaria y de la resiliencia secundaria. Entonces, por ejemplo, la resiliencia primaria que Barudi menciona es esa resiliencia que los niños adquieren en esos primeros años de vida gracias a lo que nosotros como familia les damos. ¿Sí? Lo que hablamos en el primer semestre de nuestros programas y es el tema del apego, es el tema del vínculo, es el tema de la confianza. Entonces ellos ahí, en esos primeros años de vida, es cuando adquieren esas primeras pautas de la resiliencia desde el apego, desde lo que ven en nosotros como padres, desde lo que ven en nosotros como familia y que ellos lo van aprendiendo. ¿Sí? Por ejemplo, un niño de 2, 3 añitos, cuando se le daña el juguete. Entonces, se le dañó el juguete y ¿qué hicimos nosotros cuando se le dañó el juguete al niño? Entonces hay padres que dicen, no, yo fui y le compré otro nuevo. Otros dirán, no, yo lo que hice fue que hablé con él y le dije la importancia de cuidar las cosas. Porque es que a veces los niños a esa edad dañan cosas no a propósito, sino que en medio del juego se les dañó. Y entonces armaron el berrinche, se pusieron súper mal. Entonces la actitud que yo asumí frente a eso es ese primer piso que el niño va a tener de la resiliencia, de cómo yo le estoy enseñando a él que se supera la adversidad. Pero luego entonces viene la resiliencia secundaria. Entonces esa resiliencia secundaria es más como por allá tipo Vygotsky, o sea, es más tipo la socialización, es más desde lo que el niño ve en el otro, de ya cuando está en el colegio, por ejemplo. Digamos que Andrés está jugando con Juan Diego y se les dañó un juguete, ¿sí? ¿Cómo ellos hicieron en ese momento para resolver la situación? ¿Sí? Y de pronto Pauli sabe, porque los hemos visto mucho jugar, cuando algo le sale mal, cuando algo malo ocurre. Yo no sé si Pau se ha fijado, pero ellos dos solos, a veces ya sin buscar a la mamá, resuelven las cosas. Entonces uno empieza como que, ay, ya no me necesita. Él ya es solito, él ya resuelve sus cosas, él ya hace planes, él piensa, él resuelve por su cuenta, sin necesidad de mamá. ¿Qué hago? No, porque ellos ya ahí, a sus 8 añitos, ya tienen la madurez suficiente para saber qué hacer si se les daña un juguete, si algo pasa, si un extraño viene a hablarles, entonces ellos saben que no tienen que recibirle cosas a extraños. Incluso no sé si les ha pasado que uno está en una fiesta, una reunión y le van a ofrecer algo al niño y el niño ahí mismo lo mira a uno como, ¿lo puedo recibir o no? Y uno es como que, bueno, sí, o sea, es una amiga, recíbeselo, pero es bueno porque ya ellos empiezan a saber y a establecer límites, a quién sí, a quién no, a quién busco, a quién no busco, qué estrategias necesito, qué herramientas
voy a sacar de ese maletín emocional que tengo ahí para poder hacerle frente a las cosas. Entonces, en ese orden de ideas estaríamos pensando que la resiliencia también es algo que empieza a aparecer de acuerdo a la maduración. No será igual como un niño de 2 o 3 añitos hace frente a una problemática a cómo lo haría un niño a los 8 o 9 años, e incluso a los 13 o 14 que ya están entrando en la adolescencia. Ellos ya empiezan a ver, ellos ya empiezan a ver las situaciones sociales de una forma diferente, ¿sí? Ahorita que estamos mencionando el tema de volver al cole, justamente si uno les pregunta a ellos cuál es tu mayor motivación para ir al colegio, ahorita esta semana, muy seguramente ellos no van a decir, es que quiero ir a repasar las tablas, es que quiero ir a escribir un montón de cosas. No. Por lo menos en mi caso, Andrés todo el tiempo dice, yo lo que quiero hacer es volver al colegio para ver a mis amigos, para estar con ellos, para jugar. Y entonces yo también tengo el deber de decirle, hijo, sí, está muy chévere ir a ver a tus amigos, pero también tienes que prestarle atención a las clases. ¿Sí? Es que él, por ejemplo, vaya con su maleta lista, que no le vaya a faltar un cuaderno, porque a veces eso puede pasar, como nos hemos desligado de esa rutina, no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces uno les está guardando el horario y se le queda un cuaderno, se le queda un libro en la casa, y uno es, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Salga corriendo a llevarle el cuaderno al niño al colegio, pero es porque nosotras mismas nos hemos desligado de esa rutina de verificar. Y a veces son ellos más pendientes de eso que uno. ¿Qué horario te toca? ¿Tienes educación física? ¿Tienes diario? ¿Cómo están los tenis? ¿Cómo está el uniforme? Entonces es también como ayudarles a ellos a empoderarse y a responsabilizarse de sus cosas. Porque como a uno le decían cuando era pequeño, los papás no van a durar toda la vida. Y es importante que los niños y nuestros hijos tengan las herramientas suficientes para hacerle frente a la vida, sea con adversidad o sin adversidad, pero hacerle frente es lo más importante. Así es, Jessy. Esto podemos pronto decir que a través de ese establecimiento de rutinas como familia, vamos generando esa seguridad emocional en ellos, ¿cierto? Y esto los va enseñando a ser más resilientes, a manejar mejor la frustración. Yo creo que van muy de la mano, la resiliencia y el manejo de la frustración los va haciendo más fuertes y los va haciendo más capaces. Y es bonito, como lo decías ahorita, ver a medida que van creciendo, cómo ellos van aprendiendo a solucionar las situaciones por sí solos, ¿cierto? Ya lo van dejando a uno de lado. He visto a Andrés y a Juan jugando que se les daña el ejemplo puntual del juguete y los he escuchado, no pasa nada, lo pegamos con cinta, ven, lo solucionamos. Y yo, Sí, sí, wow, sí. como que uno siempre O corría a buscar busquemos otro. exacto, o dejémoslo ahí y juguemos con otra cosa. Siempre van buscando soluciones. Bueno, chicas, a esta hora de la mañana quisiéramos saludar a quienes están allí escuchándonos, viéndonos. En este momento tenemos a Gladiola. Gladiola, buenos días. Nos dice, buen día, feliz sábado, abrazos desde, otra vez este nombre, Coatzacoalcos. Qué rico ver a Gladiola, que todos los sábados nos acompaña allí muy puntual. Tenemos también un saludito de nuestra compañera Mariana Ayala. Mari, buenos días, que el Señor te bendiga y qué rico que estás aquí con nosotros, acompañándonos, escuchándonos. Invitamos a todas las personas que se encuentran conectadas a que nos dejen su saludito, a que nos digan desde dónde nos están viendo para hacer más dinámico todo este proceso de conexión. Así es, que donde estén, por favor, nos saluden, que nos encanta leer sus mensajes, sus saludos. Y si tienen algún comentario respecto al tema, también nos encantaría saludarles. Bienvenidas a las personas también que se están conectando a esta hora de la mañana. Estamos hablando de ¿qué harías? Esta serie que empezamos hoy es ¿qué harías si? Y hoy estamos hablando de ¿qué harías si tu hijo muestra resistencia a ir a la escuela? ¿Cierto? Sí. Estamos en un proceso de vacaciones, saliendo de unas vacaciones y un proceso de volver a entrar al colegio. ¿Y qué pasa si hay niños que se resisten, que no quieren ir al colegio? Y Jessie nos acaba de explicar la importancia de la resiliencia en este proceso, ¿cierto? La resiliencia, esa capacidad que tenemos de adaptarnos y esa decisión, ¿no? Nos decía Jessie que es esa decisión que podemos tomar y cómo lo podemos hacer. Y hablamos también de la importancia del ejemplo, Jessie, y cuando estabas hablando, cuando ustedes estaban poniendo el ejemplo del juguete,
yo pensaba, uy, qué importancia tiene el ejemplo que nosotros les damos y cómo nosotros nos enfrentamos a las cosas, porque es muy diferente un niño que hace eso que sus hijos están haciendo de resolver a un niño que hace la pataleta, llora, se frustra y decimos, no, es que este niño como es y no nos damos cuenta que así estamos actuando nosotros, porque ellos Sí. actúan como nosotros les estamos enseñando. Entonces, qué importante que nosotros aprendamos lo que es la resiliencia y cómo la podemos desarrollar. Y Jessy nos acaba de decir que son importantes las rutinas, ¿cierto? El establecimiento de rutinas y lo que nosotros les enseñamos a diario en cada acción, en cada situación, para que ellos puedan resolver, ¿cierto? Por aquí tenemos un saludito más. Ruth nos dice, feliz sábado desde Itagüí. Ruthcita, un abrazo, feliz sábado. Gracias por estar aquí conectada con nosotras desde Itagüí. Jessy, la siguiente pregunta es, bueno, hablamos del ejemplo, que es muy importante, ¿cierto? Pero ¿qué más podemos hacer para apoyar a nuestros niños em, desde, desde esa parte emocional para que se pueda formar la resiliencia y para que la puedan utilizar adecuadamente? Bueno, hay algo muy importante y es un tema que realmente también se ha venido hablando mucho últimamente y es el de, digámoslo así, la gestión de las emociones. Hay un asunto aquí muy importante con esto que quiero volver a como hacerle énfasis y es que el tema de las emociones es algo que no es, o sea, no se pretende que lo controlemos, sino más bien de que lo gestionemos. Es diferente, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nosotros le preguntamos a nuestros niños o a nuestros hijos, por ejemplo, qué siente al pensar que va a volver de nuevo al colegio la próxima semana, uno como que no se detiene a escuchar muy bien qué es lo que están diciendo. Entonces, por ejemplo, eh, si yo le pregunto a mi hijo que él que siente de volver el lunes al colegio, él de pronto dirá, me siento emocionado, me siento contento, un poco temeroso, ¿sí? Quizá ese temor pueda ser infundido, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa, pero no, o sea, no es algo que me ocurre aquí, sino cuando a veces el niño sale y se encuentra con los abuelos o con cualquier otra persona y es algo que yo me he dado cuenta que echando en perspectiva el tiempo, a mí me pasaba igual. Por ejemplo, mi papá llegaba y de repente me decía, Jessica, 8 por 7 y yo, ¡oh! Espere. O sea, como que me cogía de la nada a preguntarme las tablas. Y iban a hacer algo similar con mi hijo esta semana y yo, no, espere un momentico. Estamos hablando, no sé, del clima y vienes y de repente le preguntas 8 por 7. No, o sea, ¿con qué objetivo eso? Entonces eso empieza a generar como mucha ansiedad y estrés porque él va a decir, Dios mío, las tablas. Es muy probable que ellos en ese momento no tengan en su cabeza, yo creo que ni siquiera nosotras. O sea, uno lo cogen desprevenido preguntándole una tabla así de ese tipo y uno queda como espere. Yo pongo el chip en modo tablas porque estábamos hablando de otra cosa. Entonces, como esa preparación previa a, ¿sí? Quizá si nuestros hijos empiezan a decirnos que están temerosos o miedosos de volver a empezar clases esta semana, tenemos que preguntarles también como por qué. O sea, qué les está generando ese miedo, qué les está generando esa ansiedad. Y aquí hay algo muy importante y es la validación. Si nuestros hijos nos dicen, es que tengo susto porque, no sé, de pronto no me acuerdo las tablas o porque mmm, hay un tema que vimos en el colegio que yo no recuerdo bien o porque no sé la actitud con la que vengan mis amigos al colegio, es validarles eso. Porque si una vez de pronto les invalida eso, esas emociones, esos pensamientos, y uno dice, ay, pero eso es una bobada, eso no, eso, preocúpate por algo más importante. No, eso para él es importante. Eso para él está generando ansiedad. Cuando nosotros empezamos a invalidar, por así decirlo, a nuestros hijos, a nuestros niños, sus emociones y sus pensamientos desde temprana edad, entonces les estamos enseñando a que no son válidas,
¿sí? A que tienen que reprimírselas, a que no pueden decir lo que piensan, a que no pueden decir lo que sienten, ¿sí? Entonces, lo que se dice es que en estos primeros años de vida, lo que nosotros estamos es generando son estrategias de prevención, ¿sí? Estrategias de prevención a la adversidad, ¿sí? Es que, por ejemplo, les estemos enseñando a ellos que cuando se están sintiendo con miedo o cuando se están sintiendo ansiosos, sepan cómo decirlo, ¿sí? Y validárselos, como se los decía ahorita, porque si a veces lastimosamente lo que hacemos es minimizarles a ellos esa emoción en lugar de validárselas y decirles, ok, hijo, sí, si tú te estás sintiendo de pronto con miedo o temeroso porque se te olvidaron las tablas, vamos a empezarlas a repasar. Y dentro de esa rutina que les tenemos a ellos en ese día a día, vamos a decir, bueno, vamos a dedicar media horita a repasar las tablas, pero que ellos estén preparados para eso y que no les pase, bueno, les digo, a mí me pasaba mucho eso, que mi papá siempre me cogía por ahí desprevenida en cualquier momento a preguntarme las tablas y yo creo que eso en lugar de generar que me las aprendiera, lo que hizo fue generarle yo una aversión a eso. Bloquea, claro. Claro, porque es que entonces es como que te cogen desprevenido a algo que no, tú no estás preparado para eso. Y nuestro cerebro realmente sí necesita de una estructura, de una, de un paso a paso. No De es una que, preparación. sí, de preparación, porque es que cuando pasan cosas que el cerebro no estaba listo para recibir, él se bloquea. Y él dice, aquí me quedé. Es como cuando uno está aprendiendo a manejar y de repente se asustó y frenó. Y ahí quedó. No, de aquí no me mueve nadie. Sí, es lo mismo. Sí. Entonces, por eso la importancia de en esos primeros años de vida, por ahí creería yo que incluso por hasta los 8 o 9 años, la importancia de la preparación previa y sobre todo de la validación. Ya más Ujú. adelante sé que hablaremos de la adolescencia y otro tipo de asuntos, que es distinto, porque ya en la adolescencia, 15, 16 años, aquí nuestro prefrontal ya tiene esas estrategias, ya sabe cómo hacerle frente a ese tipo de situaciones, ¿sí? Si tú a un adolescente de 16 años le llegas con el 8x7, decir, oiga, ¿por qué me está preguntando eso? Si te va a cuestionar. En cambio, un niño chiquito, no, ¿sí? Y va a pensar, ¿cómo es que es? ¿Cómo es que son las tablas? Y entonces se va a frustrar porque no va a poderte responder. Y ustedes saben que los niños cuando están hacia esa edad, para ellos no hay nada más terrible que decepcionar a la mamá o al papá. Ujú. No les duele más a ellos que tú le des un golpe físico, ¿sí? Que Ujú. obviamente no es la idea, porque estamos con las, digamos, la mentalidad de educar a nuestros hijos de una forma distinta, no con correa en mano, ¿sí? Sino desde otra manera. Entonces, Ujú. es algo que es más como un asunto de detenernos, como lo hemos hablado en otras conexiones. Detengámonos un momento a pensar, a analizar qué es eso que mi hijo me está diciendo, cómo se lo estoy validando o invalidando y de qué manera entonces le estoy ayudando a él a generar estrategias de resiliencia para que le pueda hacer frente más adelante, no a un problema de las tablas de multiplicar, sino a otras cosas también, que muy Ujú. seguramente le irán a pasar en la vida, porque es que de eso se trata, ¿no? Sí, Jessy, tú Jessy, mencionas, dale. perdón, tú mencionas algo muy bonito y es algo que manejamos, un término que manejamos mucho en nuestro discurso aquí desde las conexiones y es validar, ¿cierto? Enseñarles a validar, hacer, a través de esa validación emocional que hacemos con ellos, les hacemos sentir que son importantes, que realmente valen, que realmente nos interesamos y en ese momento estamos pendientes de la situación que están enfrentando y muchas veces es complejo porque nos cogen en medio de mil ocupaciones y nos dicen algo y uno como que sí, sí, pero no, hay que Sí, aprender y tenemos que aprender como papás, como mamás, me incluyo, a hacerlo de forma muy consciente para que ellos realmente, ellos saben cuando uno le está prestando atención o cuando no lo está haciendo, ¿cierto? sí, Y sí. cuesta, realmente cuesta mucho y desde mi experiencia, porque sí me coge justo cuando estoy pensando en 20.000 cosas y me dice algo, yo como que tengo que ser muy consciente y pensar muy bien qué es lo que le voy a decir. Jenny, Además, adelante. yo iba a mencionar que
como adultos tenemos un cerebro reactivo, ¿cierto? Ujú, Entonces ya sí. estamos con la respuesta automática. Y es lo que tú mencionabas, Pauli, ¿no? Sí, A sí. veces ni siquiera lo pensamos y mami, ¿puedo hacer esta cosa? No. Y después, No. ¿por Ujú, qué le respondí que Sí, no? O sea, ni siquiera hemos pensado por qué le respondí que no, y a qué se debe mi respuesta sin analizar la situación. Y lo otro que yo iba a mencionar, Jessy, es que incluso a nosotros de adultos se nos dificulta generar una respuesta precisamente de eso que estoy mencionando, si no hay una estructura, ujú. si no tenemos un contexto, si no nos sí, dedicamos el pari un momentico y espera a ver, yo entiendo qué es lo que me están diciendo. Y total. nomás cuando tú decías el 8x7, pues nada, es que nos pasa lo mismo cuando nos dicen, ¿qué cantamos? Ujú. Sí, Estamos ahí, se Quedamos en nos olvidan blanco. todos los coros, se nos olvidan todos los cantos. Un versículo, se te olvidan todos los versículos. O sea, sí, 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 exacto. es algo natural y ahí viene la importancia de nuestra reacción, ¿no? Ujú. Porque es que le decimos al niño 8x7, ay, no, ¿cómo es que no te sabes las tablas? Y viene la cantaleta, el regaño, ta, 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 Sí, ta, ta, cuando es algo natural del cerebro, o sea, coges y le haces una pregunta a alguien así, queda totalmente en blanco, entonces es algo natural del cerebro que necesita, venga, hagamos un contexto de qué es que estamos hablando exacto. para poder generar una respuesta. ¿Sí? Entonces, quería resaltar eso porque me parece muy importante, porque es que como adultos, no sé, a veces queremos que los niños sean más adultos que nosotros mismos. Entonces, es comprender eso, ¿no? El cerebro necesita que sepamos cómo funciona y qué vamos a hacer para poderle ayudar a ese niño que está en desarrollo y que todavía no tiene esa capacidad de conectar tan rápido como deberíamos tener como adultos. Sí, así es, Jenny, Jessica. Esto, bueno, siguiendo de pronto la línea de lo que yo estaba mencionando, de hacerles ver que son importantes para nosotros a través de esa validación, me gustaría quizás, Jessica, que lo uniéramos con el tema del servicio. Y quisiera que nos contaras por qué es importante enseñar a los niños a ayudar a otros y cómo esto les puede ayudar a incrementar su sentido de control y de seguridad ante las diferentes situaciones. Bueno, eso es algo bien importante. Eh, Creo que cuando de alguna manera eh, hacemos actos de servicio, digámoslo de esa manera, cuando hacemos algo por los demás, también estamos ayudándole a nuestro cerebro a que procese la información de una forma mucho más coherente, ¿sí? Es ese término que se utiliza mucho, digámoslo teóricamente, y es el de la cognición social. Es el de ser consciente de que no soy yo sola en el mundo, ¿sí? Sino de que hay otras personas a mi alrededor y de que yo de alguna manera me tengo que relacionar con ellos. Entonces, digamos que en este punto desde lo social, siempre se ha dicho es que esa socialización de los niños, valga aquí la redundancia, arranca primero en casa con sus cuidadores principales. Decimos cuidadores porque es que a veces no siempre son mamá y papá. A veces también hay otras figuras ahí, tíos, abuelos, que ayudan a ese proceso de consolidación de la personalidad de un niño. Ahora, después de que ellos salen de casa, empiezan a socializar con otras personas. Por ejemplo, en el colegio, con sus compañeritos de clase, con la profe, en la iglesia, igual, cuando están en la clase de escuela sabática, cuando están ahí, conocen otros niños, cuando están en el club. Por ejemplo, nosotras en particular, yo creo que las tres nos cae eso que voy a mencionar, y es que nuestros chiquis, en términos de lo social, tienen los mismos círculos. Los amiguitos que están en el colegio son los mismos que ven en la iglesia, en la clase escuela sabática y son los mismos que en la tarde ven en el club. O sea, viene siendo como ese mismo círculo, por lo general. Pasa distinto cuando nuestros niños abren un poco más ese círculo, entonces están los amiguitos de fútbol, están los amiguitos de natación, están los amiguitos de aquí, los de allá, y también están los familiares, están los primos, están los tíos, están los hermanos de los primos y así sucesivamente. Ese círculo social empieza a expandirse y es ahí cuando de alguna manera ellos empiezan a sentir mayor control. Es decir, entre más grande sea ese círculo social, ellos más control van a necesitar en ese círculo.
porque van a haber personas distintas. Y en ese orden de ideas, entonces vuelve y juega la importancia de nosotros poderlos preparar a ellos previamente para esa socialización. Si bien ellos tienen que irse, digámoslo, como adaptando a las situaciones, esa adaptación de ellos depende en primera instancia de nosotros, ¿sí? De qué tanto, de alguna manera, sí estamos haciendo la tarea de hablarles con claridad. Porque es que a veces sí ocurre mucho lo que Jen decía ahorita, nos preguntan algo y uno no, y uno después dice como, venga, pero negociémoslo, ¿sí? Entonces, no sé si les ha pasado de que uno les da una norma, les da una orden y uno les dice, por ejemplo, no vas a ver pantallas ni televisión después de las 6 de la tarde. Y ellos, pero ¿por qué? Porque esa es una norma de la casa, ¿sí? Pero van a donde los tíos, van a donde los abuelitos y ven televisión hasta las 10, 11 de la noche. Entonces uno ahí queda como, o sea, ¿hasta qué punto sí estoy siendo coherente con la norma que les puse? ¿Sí? O, por ejemplo, en mi caso, yo les cuento que a mi hijo no le gusta usar jeans o pantalones que no sean de tela como suave. Y cuando vamos a una reunión, a la iglesia, a algún lugar, mamá, pero ¿por qué me tengo que poner ese pantalón que no me gusta? Yo quiero ir de sudadera o yo quiero ir en pantaloneta. Yo no, mi amor, es que vamos para la iglesia. Y uno a la iglesia no va en pantaloneta. Pero ¿por qué tú vas con falda, mamá? Y la falda es corta, ¿sí? O se ven las piernas, pero y yo no puedo ir con pantaloneta, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno tiene que empezar a saber muy bien cómo les explica ese tipo de cosas, ¿sí? Y hablarlo con palabras claras que sean entendibles para ellos, ¿sí? No simplemente como de pronto le decían a uno muchos años atrás y es porque yo soy su mamá o porque yo soy su papá y punto, ¿sí? Ujú. Hoy en día yo creo que estamos frente a una generación que necesita otro tipo de respuestas. Ellos no se van a quedar con que porque soy tu mamá y ya, no. Ellos van a seguir preguntando y cuestionando y preguntando y cuestionando. Y yo creo que en este caso, por ejemplo, cuando este tipo de cosas ocurre, yo lo que le digo a mi hijo es que vamos a ir a la casa de Dios, ¿sí? Vamos a ir a la casa de nuestro Padre, ¿sí? Es Dios, es una persona a la que amamos, a la que respetamos, y Él merece, ¿sí? Que nosotros vayamos a su casa de la mejor manera vestidos. Tú puedes ponerte tu pantaloneta cuando lleguemos de la iglesia, aquí en la casa, ¿sí? O cuando vayamos a visitar a los abuelos, te pones tu pantaloneta. Pero vamos a ir a la casa de Dios, es un lugar santo, es un lugar que amerita que vayamos vestidos de tal y tal manera, y así sucesivamente. Entonces, si por ejemplo él ve que el papá se viste bien, se pone su mejor ropa el sábado, ahí justamente se está dando ese ejemplo, ¿sí? O sea, yo creo que la mejor manera en la que nosotras y nosotros como padres vamos a fomentar ese tipo de cositas de nuestros hijos es desde lo que nosotros mismos hacemos. Es desde cómo nosotros desde las primeras horas del día estamos mostrándoles. Porque si, por ejemplo, yo no me preocupo y me voy desarreglada a la iglesia, eso es lo que está viendo mi hijo. Va a decir, me puedo poner cualquier cosa y me voy para allá. Cuando desde esos primeros años, así tengan 8 o 9 añitos, ellos todavía están consolidando eso. Y eso es que el sábado es un día diferente. Que el sábado es un día en el que si vamos a prender el televisor, no es para ver los programas que él ve en semana. O que si vamos a salir de la casa es porque vamos a hacer algo que está en vía, ¿sí? De unos valores y de unos principios que nosotros desde ahorita ya les hemos fomentado, ¿sí? Y de que ya cuando estén más grandes los van a tener ahí presentes, sin necesidad de uno estar encima, mira, acuérdate que es el sábado, acuérdate que es importante, acuérdate que es un día diferente, acuérdate que no nos ponemos la pantaloneta para ir a la iglesia, ¿sí? Entonces es algo que ya quedó ahí grabado en el cerebro y que a futuro lo va a blindar. Porque yo pienso que lo importante de este tema que hablamos de la resiliencia es generar a futuro estrategias que les ayuden a ellos a hacerle frente a los problemas.
¿sí? Y que si se presenta algo inesperado, que ya no es el 8 por 7, sino que es otra cosa, ¿sí? Ellos sepan cómo enfrentarlo y a quién buscar para resolver esas situaciones que de pronto se les pueda salir de control, en ese caso. Ujú. Ceci, tú mencionabas algo muy importante ahorita y que me quedó sonando, y es lo de ese sentido de control. Porque, bueno, yo pensaba y estaba analizando mientras hablabas, Sarita, cómo han sido sus ingresos a la escuela. Y bueno, para ella, yo les he contado, ella se metió solita a la escuela, yo no la iba a meter y ella se metió solita. Pero hay otros espacios en los que sí ha generado resistencia, ¿cierto? Por ejemplo, Aventureros, el club. Uh -huh. Cuando nosotros íbamos a empezar, ella no quería y no quería y no quería, y entonces hay un deseo como padres, ¿cierto? Hay pues unos objetivos, unos propósitos, pero pues para los niños es diferente. Y claro, yo empecé a analizar, yo, mi esposo decía, bueno, ¿qué será lo que pasa? ¿Sí? ¿Por qué no quiere? Y empezamos a darnos cuenta, ¿no? Que ella le gustaba ir, la llevábamos y se quedaba siempre. De hecho, íbamos llegando en el carro y ella ya se bajaba y se iba solita, pero antes Uh presentaba una -huh. resistencia, resistencia que no quiero, chao. Y hay cosas que pasan en la mente de los niños que nosotros no sabemos. Sí, que como tú mencionabas hace un ratico, es importante indagarlas, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que piensan, qué es lo que les da miedo. Y a veces no lo hacemos, no nos dedicamos ese espacio a dialogar con ellos, no en tono de juzgar, porque a ver, a veces cometemos ese error, ¿cierto? De como padres decir, ven, pero es que, ¿qué es lo que está pasando? No, sino de una indagación desde el diálogo, desde la confianza. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que Sarita no le gusta el momento, el primer momento de la formación y donde les están dando órdenes. Para ella eso es muy duro, recibir órdenes, porque nosotros dialogamos mucho con ella y no estamos como dando órdenes así, entonces Uh para -huh. ella eso es duro y le causa temor. Claro. Entonces ese era el momento que ella estaba mostrando resistencia y que pues nos dimos cuenta de eso y empezamos, bueno, cuando tú quieras, tranquila, y la fuimos soltando. Y ya ahora ella me dice, mami, tengo que llegar temprano para que la formación, o sea, es un proceso que se hizo Sí. y que ya ella se adaptó a ese proceso. Pero muchas veces nosotros como adultos les vamos atropellando cosas y después queremos que ellos actúen de una manera diferente, ¿cierto? Entonces Total. los llevamos a la escuela. Y los dejamos ahí y salimos corriendo para que no me vea y para que se quede llorando allá solo y la profe mire a ver qué hace. O sea, cosas que me parecen súper crueles, pero que he visto que han pasado, ¿cierto? Que Sí. el niño, la niña agarrada de la pierna de la mamá con muerta del susto y no, entre porque es que tiene que quedarse en la escuela. Entonces ahí en esos casos, ¿qué procesos hacemos? ¿Sí? Porque es que le estamos generando una angustia mayor de pronto a los niños, dejándolos de esa manera. No, yo me escondo para que no me vea, Uh -huh. o otras acciones que hacen los papás, ¿cierto? O lo mando más bien en una ruta para que no tenga el problema de verme. Y por ejemplo, Sarita, en el caso de la escuela, ella me dice, mami, es que a mí lo que más me da duro es separarme de ti. Entonces, Sí, eso es. no, no. Eso es cierto, y es ese vínculo de apego que hemos generado y que ella sabe que está segura conmigo, pero yo cómo le transmito esa seguridad de que estando ahí en la escuela con otras personas, con otras profesoras, va a estar bien. Sí, me sucedió cuando estuvimos en Australia. Ella sufrió mucho con la escuela porque era en otro idioma, porque era gente totalmente desconocida. Y yo le digo a mi esposo, ahorita fue lo más valiente de este mundo, porque ella Muy iba allá resiliente. a la escuela muy resiliente, pero ella sí me decía cuál era su angustia. Y me decía, mami, si a mí me pasa algo, ¿yo cómo le voy a decir a la profesora que a mí me pasó algo? O yo, ¿quién me va a dar una ayuda? Y esa era su Uh angustia, -huh. ¿cierto? Y Claro. totalmente entendible. Y válida. Entonces, y válida, sí, yo le decía así, total, y le empecé a enseñar frases para que ella tuviera la oportunidad. Y aquí les cuento que el día que ella como que se sintió más tranquila fue el día que se dio un golpe en en la escuela. Se cayó, se raspó la rodilla, pero ese día llegó súper contenta cuando salió y me decía, mami, es que sí, sí me ayudaron, sí había una persona
allí, que estuvo pendiente, que me llevó a la enfermería, que me hicieron curación y era en otro idioma y de pronto no entendía muchas cosas y no la entendían a ella, pero pudo solucionar eso y para eso, para ella eso fue maravilloso, ¿cierto? Pero Claro, fue como que sentirse tranquila de que en la escuela sí la iban a ayudar. ¿Sí? se dio cuenta. Entonces, exacto. Entonces, Jessy, hablemos un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para que si el niño está sufriendo, si no le gusta algo, qué hacemos? ¿Lo obligamos? Eh, ¿Es que se tiene que quedar ahí o qué proceso hacemos para que pueda adaptarse mejor? Y tú lo mencionabas ahorita, la validación es lo primero, ¿cierto? Total. Mira que hay algo, Jen, que pues al menos a mí me funcionó mucho. Hay una edad en la que los niños tienen ese temor, eh, y es por ahí entre los 5, 4 o 5 añitos, en que ellos están formando todavía esa, digámoslo, representación de seguridad, ¿sí? Como su círculo de seguridad primario, pues solo son papá y mamá, digámoslo así. Cuando ellos salen de ahí y se enfrentan a otro mundo distinto, es literal como si el mundo se les acabara. Entonces, yo lo que pienso y lo que me di cuenta es, y es algo tan importante, y es la anticipación, es decir, la preparación para. Entonces, es decir, un niño no arranca a correr sin gatear, digámoslo de esa manera. O sea, todo viene siendo un proceso, un paso a paso. Y yo creería que en ese caso tan específico que mencionas, que pues yo creo que todas vivimos en algún momento de la vida con nuestros hijos, y es el dejarlos ahí en la puerta del colegio y que ellos voltean a verlo a uno con esa carita de mamá, por favor, no me abandones, no me dejes. Yo creo que se va uno con el corazón más roto uno que el niño, ¿sí? Hubo algo, y en lo particular que pues realmente les cuento, a mí también me pasó con Andrés cuando él estaba en jardín, era eso, que lloraba mucho cuando yo me iba y lo dejaba allá. Hubo algo bien particular y es que las que eran profes de él en ese sitio fueron alumnas mías, entonces me conocían y sabían todo este proceso y me decían, profe, tranquila. Entonces el papel de la maestra, el papel de la profe ahí también es fundamental. Porque lo que yo veía que ellas decían era que tan pronto veían que el niño venía entrando, ahí mismo iban y captaban su atención. O sea, como que no le permitían la posibilidad de sentirse triste y abandonado porque la profe estaba en la puerta con los brazos abiertos esperándolo. Y yo me di cuenta, bueno, no fue solo con mi hijo, con todos los niños de esa edad pasaba lo mismo. O sea, era la profe la que en ese punto era de ayuda para nosotros porque era ella la que estaba ahí con sus brazos abiertos esperando a los niños. Pero Sí. también pienso que es importante cómo los preparamos para eso. Ujú. Desde el mismo momento en que los levantamos, hijo, vamos a ir al cole, mira tu uniforme, mira qué maleta tan linda la que compramos para ti, el hablarles de la importancia de estar ahí, de aprender, de hacer amigos. Yo creo que eso facilita un poco el proceso. Sin embargo, no significa que ellos no van a llorar frente a nosotros en la puerta. Seguramente sí, pero ya los hemos preparado y en su cerebrito esa información sí queda. Sí, sí, yo iba a mencionar que, digamos la verdad aquí, que tú lo acabaste de mencionar, pero yo lo voy a resaltar, y es que la verdad es que nos da más duro a las mamás que a los niños. Sí, sí, Entonces, total. eso que tú mencionas para los profes que estén aquí conectadas y que nos vean, es muy importante que las profes nos ayuden a sentir esa tranquilidad de que mi hijo va a estar bien mientras está ahí en la escuela, porque yo estoy vuelta a nada, o sea, es que a mí me pasó también, no sé, Pablo, Sí. si también le Y pasó, uno se va con la pero lágrima de mi exacto. niño. Exacto, porque ellos se quedan ahí como, ¿qué voy a hacer? Y entonces uno sabe que uno no va a estar y no tiene ni idea. Uno le dice a los niños, no, sí, tranquilo, que vas a estar bien, pero uno no tiene ni idea si lo que está diciendo si se va a cumplir. Y que Total. en este proceso que hemos trabajado de ser madres conscientes y desde el trabajo de una crianza respetuosa, pues uno sabe que todo lo que le diga a los niños debe cumplirse, ¿no? Porque es que lo que les decimos nosotros es para ellos es la total verdad. Así es. Entonces, es muy importante resaltar eso
decirle a las profes que estén aquí que ese momento es súper importante, ayudarle a las mamitas a sentir esa tranquilidad. Nosotras que somos profes y que somos mamás, sabemos desde un lado y desde el otro esa importancia de decirle, tranquilo, mamá, todo va a estar bien y vamos a estar aquí atentos a tus niños. Y como tú dices, Jessie, desde la anticipación, decirle al niño, todo va a estar bien, ¿cierto? Y Porque voy mi a ir por actitud ti. es todo lo que le va a dar esa tranquilidad o esa angustia. Si yo estoy angustiada también, es que no sé, esta escuela cómo será, los profes, pues Sí, sí, obviamente sí, el niño va a estar peor. claro. Y era lo que decía ahorita, y es cuando nosotros le decimos a ellos, voy a venir por ti, vas a estar aquí unas horitas, pero Con seguridad. vamos a vernos de nuevo. Eso, como les decía ahorita, queda ahí programadito. Ellos dicen, ok, voy a estar ahí, lloraré unos minutos, pero cuando uno menos piensa, ya están por allá jugando, relajados, lo más de bien, y uno en el trabajo con la lágrima aquí en el ojo. Sí, a Allá, veces hay sitios donde hay cámaras, entonces uno es mirando en el celular las cámaras, a ver cómo está, si está bien, si algo le pasó, pero a veces es más ansiedad de uno que de ellos mismos. ujú, sí. Allá en Australia me dio risa porque me acordé que yo le enseñé a Sarita a preguntar la hora. Porque y hacía eso, ¿no? Y cuando la dejaba en la mañana le decía, hija, a las 3 en punto de la tarde yo estoy aquí para recogerte. Allá el horario es de 9 a 3. Entonces, a las 3 en punto yo estoy aquí. Y ella me contaba que le la pasaba cada 5 minutos preguntándole a la profe, what time is it? What time is it? Ay, qué pecadito. Sí, pero mira que eso le ayudó. Al principio era cada 5 minutos, después era cada 15 minutos, después me decía, no mami, hoy pregunté como 2 veces nomás qué hora es. Entonces, eso les va ayudando a soltarse y a generar también esa confianza. Entonces, sí, es muy importante lo que tú dices. Así de chicas, es bonito ver cómo como mamás hemos tenido esas diferentes estrategias para poder ayudar a nuestros chiquis y a todas nos ha pasado, a Juan le pasó, cuando estaba en primerito lloraba mucho y yo le decía, no te preocupes, yo voy a estar aquí a unos metros, así a ti te pasa algo, la profe me llama y yo inmediatamente bajo y estoy aquí contigo y eso les va generando, les va fortaleciendo esa confianza y ver que uno les cumple, porque como maestra tuve muchos procesos de adaptación, yo fui profe de preescolar por muchos años y en los procesos de adaptación de inicio de año es muy cruel porque los papás les dicen a los niños, yo ya vengo, yo lo espero aquí afuera y resulta que el niño se asomó y nunca lo vio. Se va Ay, generando una Claro, inseguridad total. y tuve oportunidades donde claro. escuchaba a los niños pequeñitos que decían, pero es que yo miré y tú no estabas. Y yo, bueno, respóndale eso a ver como papá, porque no estabas. ¿Y cómo le vas a generar seguridad si le dices que vas a estar y no te encuentra? Esto, bueno, chicas, yo creo Total. que se nos está agotando el tiempo, se pasó súper rápido esta hora, pero nos falta de pronto algo muy importante Sí. por tocar y es cómo podemos manejar ese impacto emocional de noticias no tan agradables que puedan recibir nuestros niños, de situaciones de pronto complejas, eventos estresantes a los que ellos se vean expuestos dentro de tanto de nuestro círculo familiar como en el ámbito escolar o en otro lugar en donde se encuentren. Entonces, ya si de pronto cómo podemos manejar ese impacto emocional, si bien sabemos que puede ser fuerte dependiendo pues de la situación, pero cómo podemos quizás mitigar ese efecto para que sea lo menos traumático posible. Bueno, hay algo aquí que me parece súper importante ya mencionar para ir cerrando nuestra conversación de hoy. Y lo habíamos mencionado en otras conexiones y es algo que llamamos redes de apoyo. El tema de las redes de apoyo se vuelve algo muy importante para los niños, también para nosotros como adultos, pero, por ejemplo, es ante, digamos, una situación que sea estresante o problemática para el niño, es irle hablando y enseñando qué puede él hacer, ¿sí? A quién debe buscar, a quién puede acudir, en qué personas confiar, en qué personas no confiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo que con mi esposo hemos hecho con Andrés es que le decimos que, digamos, si él se llega a perder en un centro comercial o si
de repente no nos ve a qué personas puede pedirle ayuda. Entonces, lo que le hemos mencionado es personas que él vea con uniforme, un vigilante, una persona del aseo, un policía, personas que él vea de uniforme. Son personas que de alguna manera él ya sabe que le pueden ayudar en una situación en la cual esté en peligro, ¿sí? Eh, y pues obviamente la preparación previa, ¿no? Yo pensaría que, digamos, vamos a ir al centro comercial, entonces es anticiparlo. ¿A qué vamos a ir al centro comercial? ¿Por qué vamos a ir? ¿Cuánto nos vamos a demorar? Etcétera. O por ejemplo en el colegio. Bueno, yo creo que en el colegio de alguna manera sí estamos un poco más blindadas y protegidas y es porque en el colegio están las profes, está la enfermería y siempre van a estar pues como muy pendientes de ellos. Pero yo me refiero a esas situaciones y momentos en los cuales de pronto papá o mamá no estén y cómo pueden hacer ellos para hacerle frente a eso, ¿sí? Otra situación que de pronto, pues bueno, por el tiempo quizá no mencionamos mucho, y es el tema de los duelos, pero yo creo que eso sería un asunto de otro tema. Cómo hablar con ellos cuando un familiar cercano fallece, cómo darles a ellos esa noticia para poderle hacer frente, porque obviamente, por ejemplo, para un niño de 4 o 5 años recibir una noticia de estas no será igual que para un adolescente. Ya el tema de las malas noticias y cómo hablarlas, creo que lo hablaremos y lo conversaremos en otra conexión más adelante, pero aquí lo importante es que de alguna manera creo que la mejor estrategia para poderle ayudar a nuestros hijos a hacerle frente a una situación de estrés es la preparación previa, es hablar con ellos de situaciones de la vida real, de cómo actuar, de cómo hacerle frente, para que ellos, pues sí, finalmente puedan estar preparados. Obviamente no estarán preparados para todo, habrá cosas que los sobrepasen, pero en esos momentos también creo que es importante justo la validación. Cuando ellos estén tristes, cuando ellos estén llorando, cuando se sientan con miedo y lo digan, mamá, tengo miedo, mamá, estoy asustado, validárselo, escucharlos Ujú. con los oídos, porque es que a veces de pronto ustedes, y nos pasa, nuestros hijos nos hablan y nosotras estamos ahí en el celular o trabajando en el computador y nosotros somos sí, 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 o no, 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 se vuelve una respuesta automática. Entonces en este tema es importante la validación. Yo creo que esa va a ser como la palabra que más se nos irá a quedar hoy, validar y poderles ayudar a ellos a fortalecerse en su autoestima, a que lo que ellos digan es algo válido, a lo que ellos sienten es algo válido, a que lo que ellos piensan es algo válido, ¿sí? Porque es que finalmente estamos formando adultos. Ellos en algún momento irán a ser adultos y entonces uno a veces piensa qué tipo de esposo o qué tipo de esposa estoy preparando, qué tipo de jefe o qué tipo de empleado estoy preparando yo y esa responsabilidad que finalmente tenemos frente a la sociedad con ellos en este momento. Así es. Y yo sumaría también la honestidad y la calma, ¿no? Lo que mencionaba Paula ahorita, no es en un momentico, venga, no es que yo estoy aquí afuera, ¿cierto? ¿Para qué les decimos mentiras a los niños si les generamos una falsa expectativa y luego no se la vamos a cumplir? Entonces ahí les hacemos es un daño. Entonces seamos honestos, claros y actuar con calma, ¿no? Ante esas situaciones, esas noticias, como mencionaba Jessie, cosas que le pueden generar estrés al niño. Pues si nosotros vamos y reaccionamos también con angustia, es lo mismo que ellos van a aprender, porque también el Así ejemplo es fundamental. Entonces, muy importante la honestidad y la calma. Y estaba pensando en otra cosa que se me fue. Ah, ya, ok, ya volvió. Es enseñarles al niño qué puedo hacer. Tú lo mencionabas, Jessy, ¿cierto? Si me pierdo, si me pasa algo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo soluciono? Entonces, presentarle al niño y preguntarle, bueno, si pasa esto, ¿qué podrías hacer? ¿Cómo lo puedes solucionar? Eso les va a ayudar muchísimo en esa resiliencia, esa estructura y poder también pues desarrollarnos. Chicas, se nos acabó el tiempo, pero ha sido una charla maravillosa, Jessy. Muchas gracias nuevamente por preparar el tema. Por acá tenemos un comentario.
Deisita nos dice, buenos días desde Bogotá, feliz sábado, un abrazo grandote para ti. ¿De cuánta información nos faltó a nosotros para para ver mejores resultados de nuestros hijos? Gracias a Dios y a ustedes, la nueva generación tiene tantas herramientas para educar a los niños. Ojalá los jóvenes escuchen sus charlas educativas. Deisita, muchas gracias por tu comentario. Un abrazo y gracias por estar aquí conectada con nosotras. Hacemos este trabajo con mucho amor, ¿cierto, chicas? Y sí, es importante capacitarnos, aprender, dialogar de esas situaciones que son cotidianas y que podemos hacer. Así que recordemos que la resiliencia se construye, como dijo Jessie, en comunidad, ¿cierto? Somos seres sociales y cada palabra, cada gesto, cada rutina, cada abrazo va a ayudarnos a fortalecer esa resiliencia. ¿Sí? Somos mm, arquitectos emocionales de nuestros niños y es importante acompañarlos con empatía, como dice Jessie, con validación. Esa validación es muy importante, con estructura. El cerebro necesita esa estructura y con todo el amor, ¿cierto? Que eso le dará el sentido a los niños para superar los desafíos y para crecer a través de esos desafíos, ¿no? Que también es muy importante. Así que muchas gracias por estar aquí conectadas esta mañana en Conexión Ama Más, que sigamos amando cada día más a nuestros chiquis, a nuestros esposos, a nuestras familias, a nuestros amigos y que podamos seguir compartiendo el amor de Dios con otros. Dios les bendiga. ¿Algo para cerrar, chicas? No, Jenny, yo le sumaría a todo eso que tú estabas diciendo, hacerlo de forma muy consciente. Recuerden, y por allá en Ujú. alguna conexión lo mencionamos, no hay mamás ni papás perfectos, sino padres conscientes. Si nos concientizamos de la importancia de la educación de nuestros hijos en todo el sentido de la palabra, vamos a ser exitosos, obviamente tomándonos de la mano de nuestro Dios cada día. Así es. Feliz día, Muchas feliz sábado para gracias. todos. Un Nos vemos el abracito. próximo sábado. Chao.